Vamos al lío. eh, Vamos ya a ver el avión. Me he puesto en el aeropuerto de Sabadell. Y bueno, esta es la Piper PA34 Seneca 5 de carenado. Que bueno, como siempre, el tema de modelado 3D brutal. Nos tiene acostumbrados carenado siempre. Modelo brutal. Luego, pues desde la tablet que tenemos dentro, como siempre, podemos poner diferentes cosas, poner pues queremos que se vea el piloto y el copiloto, si queremos que se abran las puertas, etcétera. En mi caso voy a cerrar puertas, voy a quitar esto del external power, todo el rollo este, y aquí tenemos la opción como siempre de poner en Call and Dark, en Ready for Taxi o Ready for Takeoff. Podemos configurar todo desde ahí. Hola, verte de frente ahora, sufría por tu cuello en tu antiguo setup. Ahora solo tengo que mirar a la izquierda un poquito, de hecho, incluso girando los ojos lo veo. Antes tenía que hacer así. Y bueno, he tenido que volver a montar otra vez el foco que tenía. Me compré un foco hace mucho tiempo y no lo podía usar porque no me cabía en esa habitación que tenía. Bueno, que he pasado de 4 metros cuadrados a 22. Entonces, la verdad es que se nota. Luz 9, esa resub. Muchas gracias. Tú vuelves, yo vuelvo. Gracias, tío. Vale, vamos a quitar la tablet. Buenas, Positive Flame Sim. Y bueno, ya habéis visto un poco el tema de que se pueden abrir puertas y demás. El vuelo de hoy lo voy a hacer. Primero voy a probar a hacer un circuito. SR Sub de FJMV67. Muchas gracias, tío. Ese 20 tira en el procesador. Tira más o menos por igual. Hace tiempo que ando un poco desconectado. Parece que tú también estuviste desconectado de mudanza. Venero verte nuevo. Sí, por aquí andamos ya otra vez. Ahora te cae un avión en la habitación, ya te digo, ahora sí. Y porque solo se ve este trozo. Allá hay más. Es bastante más grande. Que la otra era un curcujo, tío. No cabía. Aquí, flipas. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a ver un poquito el avión, ya os digo, voy a hacer un circuito, luego la idea es coger y probar el autopilot con el onboard y tal. Vamos a hacer un poquito lo que es la prueba entera del avión, explicando también un poquito cómo va. El tema de la ventana no lo voy a probar, ya sabéis que carenado petan los aviones, no sé si lo han solucionado o no, pero tampoco lo voy a intentar averiguar hoy. Positive Claim, esos 100 bitazos, muchas gracias. Tenías preocupado. Bueno, estaba de mudanza, la verdad es que estaba bastante petado, para hacer cosas. Ahora tengo que volver a coger un poco el hilo, Os lo digo. Hostia, el tren del hype y todo. Habéis activado. Vaya máquinas. Lo que no va al contador de subs, para variar. Se ha quedado ahí en 21, creo que ahora lo que llevamos de directo vamos 2 o 3. 3, pues son 24. Vale. He cambiado un i7 10700 KF y no sé si me iría bien la gráfica. Tengo la... O no sé qué decirte, la verdad. No lo sé. Bueno, vamos al lío. Me voy a centrar un poco en el avión y ahora os leeré. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos las hélices delante, la mezcla delante. Y empezamos el parking brake puesto. O que está puesto. Se pulsan los frenos y se estira esta palanca. Aunque bueno, en el simulador, pues solo con darle a la palanca ya se hace todo. Palanca del tren abajo. El tren en este avión está aquí. Palanca del tren abajo. Acelerador atrás. Palanca de la hélice delante. Mezcla rica. Full flaps open. En principio para abajo. Full flaps abiertos. Estabilizador trim, que no lo veo. Tiene que estar en neutral. Neutral. ¿Qué más tenemos por aquí? Los fuel selectors. Que los fuel selectors en este avión no me acuerdo muy bien. Caen, caen en el centro. El fuel selector en este caso está. ¿Dónde? Select. Me acuerdo ya. Hace mucho tiempo que no toco un avión de esto. Está todo esto que ver. El selector. No.
Mira que yo había volado la Seneca en su día, ¿eh? Pero hace tiempo y no me acuerdo mucho. Había volado la Seneca en el simulador, ¿eh? O el apunte porque el techo no. Aquí tenemos timers, toda la parte eléctrica. Torres de combustible no veo en ningún lado. Antes suelen estar aquí en medio. No es el caso. O sea que tenemos un problemón. No sé dónde están. Tenemos luces y bueno, tema de calefacciones. Master. ¿Verdad que no? Si alguien lo sabe. Pero la verdad es que ahora mismo. No de nada. Directores de combustible. Mierda, están en este avión. Qué locura. Capaz de acordarme. No se ven, no se ven. O no se ven, o yo estoy muy ciego. Bueno, vamos a seguir y luego si. A ver si es que no tiene. Me extrañaría, vamos, porque tiene que tener por narices. Por ley tiene que tenerlos. Vale, están aquí abajo, creo. ¿Puede ser esto? Pitot, no, esto es el Pitot. Qué raro, tío. Que debería tenerlos, pero no se ven. O yo no sé verlos. De hecho, la checklist dice que hay que poner los dos selectores, pero si no se ven, mal asunto. Bueno, pues nada, pasamos del tema. Continuamos y a ver que si los encontramos. Heater switch, todo el tema eléctrico. ¿No? Los alternadores dicen que tienen que estar en on. Arranque. De hecho, hay muchos aviones que al principio te recomiendan no ponerlo y otros aviones que sí que te recomiendan. Así que esta es una de ellas y vamos a hacerlo así. Y ahora sí empezamos con la puesta en marcha en frío, que sería, bueno, las hélices delante, el Battery Master Switch, entiendo que está aquí arriba, el switch, en on, las luces del tren se comprueban que estén las tres en verde, que de hecho ya estaban iluminadas antes de poner batería. Buscamos las luces, creo que estaban por aquí arriba, esta aquí, serían las landing lights y se tienen que poner, en este caso, la fin strobe, estaría bien. Aquí en off, en medio en off, y la fin strobe, que es esta. ¿Qué más tenemos? Pues abrir una pulgada de acelerador. La standby fuel pump en on. Standby fuel pump debería estar por aquí. Estos son los magnetos, right. Sería aquí. Y a la bomba vamos a empezar por el derecho. La mezcla está rica, vamos a darle. Epa, que se me va la vista. Pues tenemos el problema de que efectivamente no están las llaves de combustible abiertas, ¿eh? Entonces esto es un problema, porque no sé dónde narices están. Tendrá un bugazo este avión, ¿no? PJC, esa resub. Muchas gracias, tío. Estás vivo, vivo. Di que sí. ¿Qué va a hacer? De los asientos. Los asientos ya he mirado y no he visto nada. Voy a volver a mirar. A ver más. Ah, espérate. Puede ser cosas de la modernidad, tío.
¿Esto sería esto? ¿Puede ser? No. Pues, para mí no tiene nada que ver. Posible. Lista. Es que son de estas modernas, macho. Yo me estaba buscando la llave roja de toda la vida. Vale, ahora sí. Vale, pues muchas gracias. A320-737 Pilot. Vale, ahora sí, le damos. Así que está en marcha. Un poco rara, ¿eh? Dar unas millones. Nos vamos al motor izquierdo. Más de lo mismo. Arranca, se mantengan 1000 revoluciones. Pues ya lo tenemos en marcha. No sé si se oye mucho el motor en el simulador. Yo no lo oigo porque tengo el volumen súper bajado. Algo sí que se oye. Vale, ahora sí, ya lo tenemos. Continuamos. Estaría en marcha. Ajustamos las 1000 revoluciones. Comprobamos que hay presión de aceite, que la hay. La standby fuel se quita. Prueba que haya carga del alternador. Damos aquí los avisos que aquí nos está diciendo. Vamos mirando. Y vamos a ver. Engine start. Por favor. Pues que es una checklist bastante extensa la que he encontrado. Ahora se llama Engine. Y... checklist más rara, tío. No he encontrado nunca una checklist tan rara como esta, En cualquier caso, nos va a servir igual. Ponemos esto. Está bien. No hay nada. Radio Master. Aquí tenemos el Fly Director. Ya, bueno. Está bien. Un poco raro, Está bien. Demasiado moderno para mí. Bueno. Vamos por aquí. No sé si habrá alguien por aquí que se vaya a sumar al vuelo. Veo un avión ahí al lado, pero no le veo la matrícula. A ver cómo es. Aquí. Papo. El radar meteorológico. Y por aquí, en principio está todo bien también. Así que vamos a empezar ya a rodar. Y vamos a ir. Buenas noches, FernandosK. Buenas. Ese sonido, bueno, el sonido es un poco guarrera. Ahí carenado nunca la acaba de acertar, pero el avión está bastante chulo en principio. Bueno, no me desagrada. Bueno, no sé ni el viento como está aquí. Ojo. La 1.3. Pues nos vamos al lío. Voy a subir un poco la vista. Y damos el parking brake. Hoy no me he puesto en Discord por voz porque con la mudanza compré un micrófono nuevo antes de mudarme y no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado con el micrófono, pero no lo encuentro por ningún lado, tío. Me ha volado. ¿Dónde narices está? Estamos en Sabadell. Maeco, Lima, Lima. Este escenario es un escenario que está a la venta en Sin Market. Me parece que valía 13 euros o así. A ver, tiene detalles muy chulos, pero tiene cosas muy guarreras también.
la parte esta de los aviones estáticos, joder. Por no hablar del T-33 que hay, que está súper feo. Luego aparte los modelos están más o menos, pero las texturas no son esas. Y tiene varias cosas que no me... El Phantom este de aquí, no sé si lo habrán retexturizado ya. Igual también con la textura de no sé dónde. Se oyen muchos ruidos raros en este avión, no sé por qué. Me tenía que haber puesto los cascos, que me habría ido bien oírme. No digo... Para aquí. Vamos a hacer una prueba de vuelo, a ver qué tal. Puestas, correcto. El transponder lo vamos a poner ya alt. Ah, me falta el pitot hit, que estaría prop hit. Apaga la luz de aquí, ponerlo. Por lo demás, estaría todo bien. Falta el QNH, que no lo había puesto. Pruebas de magneto no las voy a hacer porque es perder el tiempo. Con los aviones de carenado no hay problema nunca. Así que en principio... Perfecto, vamos a quitar el parking brake y nos vamos. Tenemos un punto de flap. A ver qué tal va. No estoy aún muy... Si me vais a hacer cosas raras con el avión hoy, no os asustéis. Porque todavía no me acabo de encontrar muy cómodo en cómo tengo montada la habitación, ¿eh? La verdad es que estaba acostumbrado en el otro sitio y aún no me acabo de encontrar muy... posición, vamos. Y como tampoco es para siempre, que esto es provisional, lo que tengo ahora mismo montado, pues estoy un poco así, fuera de lugar. Vale, pues nada, nos vamos. Caña. ¿Cómo se va? Una barbaridad. Tenemos uno parado ahí en medio. Hace un rato que había aterrizado. Uf, se va, tío. Es una locura, tío, el avión este. Las de reformas. Bueno, lo he estado pintando. La reforma no necesita, ya hace 10 años que se reformó esto. Esto sube como un cohete, ¿eh? Bastante bien. Pero bueno, es muy al estilo de carenado. El avión muy sencillito. Volar. Que tiene, se nota bastante el torque. Como siempre en este simulador. En principio, bueno, sencillito de volar. Estoy viendo ya que la posición que tengo con el joystick no me mola nada. Muy incómodo. Está cayendo. Probaremos a hacer un cuitillo y una toma, luego nos iremos en vuelo plan pachanguero. Vamos a tirar un poco en visual, pero luego al final vamos a acabar probando cosas del IFR, el avión, a ver qué tal. ¿Cómo se va? ¿Esta es el trimar? Un poco mala leche. Para poner.
Tengo varios aviones para probar también. Le tengo que dar las gracias en este caso a Carenado, que cada vez que sacan un avión me lo ponen ya directamente. Y luego tengo por probar también, pero eso no sé si lo haré en directo o lo grabaré, no sé, el helicóptero este, el Bell 47. Alguna cosilla. 40, tengo varias cosas. Vamos a quitar potencia. Joder, que es que se trima fatal el avión, ¿eh? Como no estoy usando el track IR, me va a costar un horror hacer el circuito. Aviso del tren. No me gusta nada como vuela. Vuela bastante... ¿vale? Acaba de convencer mucho. Aparte del tema este del tren, que lo voy a bajar para no oírlo porque es un coñazo. Buenas, Paco. Habría venido bien tener el track IR. Es que aparte he hecho el circuito muy pequeño hoy. Me ha ido la olla, no sé qué he hecho. ¿Cuántos días sin volar? Me ha ido totalmente la pinza, ¿eh? Es un circuito muy corto. Puede estar sin el track IR, la verdad que se... Lo que es la física del avión. No pasa nada. No, que también ha salido una actualización, ¿no? Del simulador, ¿no? A ti. Ah, Paco, ¿qué te cuentas? Me gusta mucho, ¿eh? No es de lo que ha sacado Carenado hasta ahora. Este no es el mejor, desde luego. No me acaba de convencer. Pues sube como un cohete también. No me acaba de... acaba de llamar. Mira que yo está bien en FSX y todo eso, siempre lo he volado y me ha gustado mucho, ¿eh? Pero aquí no me acabo de... me esperaba más. En cuanto a la física. Esperaba algo más. Buenas, Javier. Antis 49, esos vitazos, gracias, tío. Muchas gracias. Pues no sé, me esperaba un poquito más, la verdad. Creo que los últimos que han sacado, el último avión que sacaron, no me acuerdo cuál fue. Y la PA-28 también iba un poco así. Que ahí cojeaba. Por lo demás, sí, la cabina y todo eso me encanta. Está de lujo, muy chula. Pero... le falta chispa esto, bueno. Acaba de convencer mucho. Me gusta más la Seminole que esta. Luego ya os digo, el tema modelado, el sonido, no es que no lo acabo de oír bien porque me tenía que haber puesto cascos, voy a subir el volumen ahora. No, el sonido no está mal. El del arranque quizá era un poco rarillo, pero bueno, en principio el sonido no está mal de él.
que es verdad que luego volar la mano no me acaba de... Todavía no probaste el Islander, todavía no me lo han enviado. Lo probaremos también. A ver qué tal va. Ni el helicóptero lo tengo y todavía ni lo he probado. A ver si lo pruebo. Y todo. Estoy hablando de un King Air, no, esto es una Piper EA34 NK. Buenas noches, Torbizco. Ya os digo, no me acaba, o sea, no me desagrada el avión. Bueno, una vez que le pones piloto automático y tal, para hacer IFR no está mal. Pero, o para llevarla con el piloto automático, pero en vuelo no me acaba de gustar mucho porque me ha costado mucho tomarla. Entonces la verdad que eso me tira bastante para atrás. Déjame mirar. Girona, vamos a ver el BOR. El de Gerona era 114 10. Voy probando cosas. Ahí está un BOR. Pasado total. Ya, iba directo, tío. No me he dado ni cuenta, mira. Mejor imposible. Directos. Pero nada. ¿Qué tal esa mudanza? Pues bueno, ya casi está. La habitación ya la tengo prácticamente lista. Bueno, tengo que hacer las mesas todavía, que eso lo haré el mes que viene porque no tengo ganas de quedarme. Tengo que hacerme un pedazo de mesa aquí de punta a punta que hace 4 metros. Bueno, haré 3 mesas. Las dividiré en 3. El piloto viejo y sexy puede poner ya la piscina de Amazon. Y un doble edificio, tío. Estaría brutal. Estaría brutal. Joder, cómo sube. No me acaba de gustar mucho la respuesta que tiene. Es una guardilla, es una guardilla. Es una cosa rara. ¿Cómo sabes qué dirección poner en el heading indicator? ¿A qué te refieres? Por lo que he hecho ahora con el BOR. He centrado la aguja para que me dijera la posición del BOR y luego ya voy directo a donde se quede la aguja marcada. Y la piscina o el plátano ese, ¿no? Que se pone. Toda tela, tío. Es la nueva moda de Twitch. Poner esas cosas. Por cierto, creo que no está saliendo el chat hoy. ¿O sí? Ah. No me sale el chat. Que siempre salía. Ah, está oculto. Y esto además hacer... Es como un HUD. Esto de aquí, pues la verdad es que no sé muy bien. Me parece que esto no sé si es para el ángulo de ataque o algo así. Para las aproximaciones, no sé muy bien. Esto no sé ni si se puede abatir. Hay varias pseudo streamers usando piscina para ganar.
Pitas. Y el platanito. Mejor no hablemos de ese tema, que no. Ahora tengo la costumbre de hablar así para hablar a la cámara, como antes la tenía allí. Que mejor no hablemos de eso, que al final aún pillamos nosotros. El tema no se puede ni tocar. Así dices algo, cae mal. Buenas, Ayrton Khan. Bueno, por ahí llevamos una buena cola detrás, ¿eh? No sé si, por lo menos si ML Ismasa seguro, porque estaba antes por ahí. Lentaco Marotac también estaba por ahí. J. Barreiro, puesto. Y los otros hay por ahí, pues no sé. Nosotros. Retorno del Rey. Bueno, vamos a ir calentando poco a poco. Voy a meter aquí en la nube a ver qué pasa, aunque ahora en teoría no debería congelarse. Ah, Ismasa eres tú. Voy a congelarse, pero hay Simulator puede pasar de todo. Vale. Vamos a 19 millas del Bor de Girona. Tengo una mierda. Estoy viniendo por donde no me preocupa. Yo a la altitud que voy no debería pasar nada. Este avión me parece que además tiene botas equipadas. O sea que este está ideal, para hacerse un IFR bien. El único problema es lo que os digo, que volarlo a mano un poco así, y la respuesta que tiene el avión es un poco rarilla. Pero bueno, se podría hacer bastante vuelo con él, porque incluso el tema del hielo, tenemos botas, tenemos refacciones y todo, o sea que vamos, para eso bien. Vamos ahora mismo ya a 17 millas. Otra cosa que voy a llevar mal en este cambio de habitación es que, como habréis visto, todavía no he fumado. Ni fumaré. Intentaré no fumar. Tomando la conexión por lo que veo bien. Bueno, estoy probando, me han puesto la DSL hoy. Bueno, espera, me la han puesto. He llegado de currar a las 5. El tío esperándome en la calle. Que Girona va a estar complicado hoy. Más no sé tampoco cómo estará ahí. Voy a intentar subir un poco, que me está dando mal rollo. Ya. Voy a subir un poco más. ¿Tienes un tutorial sobre cómo manipular el BOR en aviones con instrumentos analógicos? Sí, en YouTube hay. En YouTube tengo varios. El chat. Ahora es cuando se me caduca la suscripción o algo, porque como llevo tanto tiempo sin tocarlo. Pero no tenía. Vamos a mirar el metar. 030, vamos para 0. Por a la pista 02. La pista 02 en la que me voy a encontrar de cara. Voy a hacer es irme al de Calella. Voy a seguir subiendo hasta 4500 más o menos. Voy a probar, así lo pruebo bien el avión. Me voy a ir al de Calella, 115.35. Esto nos tiene que quedar a nuestra derecha ahora mismo. Bastante, incluso hacia atrás. Y estamos a 10 millas.
Vale, Torbizco. Creo que a Seri le hacen falta pocos tutoriales de navegación analógica. Tengo un montón hechos ya. Tengo muchos vuelos así. Voy a subir a 5. Me está gustando cómo se ve, por eso. A que se centre. Gracias, Torbizco. Todavía me faltan cosas por hacer, pero bueno, me queda menos. Lo que podríamos hacer es irnos. Estamos en el borde de Calella. O sea que de la manera que lo voy a interceptar, luego irme para allí va a ser bastante jodido. Estoy pensando a ver cómo lo puedo hacer. Ya lo sé. Vamos a marcarnos un arco. Voy a subir a 5500 y ahí sí que me voy a parar. Pero no veo una M, no se ve nada. De hecho aquí aún se ve menos. Pero bueno. Tenemos un arquito. Sí, poco a poco. Me falta más que nada la mesa. Y acabar de pintar porque se ve lo que está pintado. Pero lo que tengo enfrente está de color rosa todavía. Y esa pared ahí también. El resto está gris, pero se me acabó la pintura y ahí se quedó. Poco a poco. Vale, vamos a hacer arcazo. No he puesto ruta Ayrton Khan. Ha sido... Es que no lo iba ni a hacer el directo. De golpe me ha dado un venazo y digo, bueno, vamos a hacerlo. Pero... pillando ya el radial, estoy a 6 millas. Momento bien, que es lo que quería hacerlo a 6. Vamos. Mierda. Vale. Qué oportuno el puto Navigraph. Pero oportuno. ¿Y dónde vas? Voy a Girona, voy a intentarlo, vamos. Ah, por culpa del Navigraph. ¿Se habrá liado esto? Me va a ir el arco, tío. Puñetero Navidad. Ahora se me han cerrado las putas cartas. Esto de Navigraph, si no está actualizado, esto que te hace es una jodienda, macho. Una jodienda porque ahora me toca a mí. Ir. 2, 0. Que me estoy acercando. Me estoy acercando por... Ahora estoy a 5 millas. Me he acercado por culpa de lo del Navigraph. Vamos a poner aquí. Pero vamos a mantener rumbo. Me voy a alejar un poco.
Ahora sí que me marca 6.000. Igual es que está medio bugueado también. Porque me ha saltado de 6 a 5. O sea, de 5 a 6. Por raro. No sé por qué. Pero... Lo que voy a hacer es que me voy a saltar dos. De 20 en 20. Porque voy muy rápido. No me da tiempo ni a ver la carta. Me va a dar tiempo. Estoy en el 0. Me daría tiempo. En meterme al... un poquito. Espérate. Más que nada, porque la idea de esto era poder empezar la aproximación más o menos por aquí. Es lo que estoy haciendo ahora. Voy en 0.72, pim pam, luego viro cuando pase por encima 0.32 y engancho el borde Girona. Es la idea. Aquí me quedan 4 millas, el borde Girona lo tengo en stand-by. Voy a meterlo bien. Muy cerca. Desde aquí voy en 0.32, de 4.200 pies, o sea que tendría que descender. Vale, el descenso. Faltaría una predicción por ahí de si me voy a matar o no. ¿Voy a estrellar o no me voy? Ya está algo, ya es muy bien. Hago yo la predicción. No, me van a faltar manos. Queremos completar el juego. La participación. Puntos. Vale. Acabamos de pasar el borde Sabadell, ya me he empanado. Nada. Más. Cambiamos a la frecuencia de Girona. Me he empanado haciendo la predicción. 15 grados. Pies ya los tengo ahora. La carta, que no se me cierre el programa. Esto, 4.000. Joder, es que lo sabía. Son muy pesados los de Navigraph con lo de la actualización. Que salga el aviso está bien, pero en medio de un vuelo no me hagas actualizar, tío. Milla 14. Ya, joder. ¿Cuánto me...? Tenemos la landing. Navigraph intenta que la predicción salga, no. Sí, tío, es verdad,
Es muy pesado. A mí eso de la actualización de Navigraph me da bastante rabia. Pues tío, si estoy en medio de un vuelo no me vas a actualizar ahora, hombre, ya actualizaré luego. Afre. Son así. Vamos a ir descendiendo un poquito a poco. Por fin. Potencia. Vamos a descender para 2500. Ya no me acuerdo. 460. Esto tiene que bajar rápido. No sé si puedo quitarle. También no sé si tiene la opción de silenciar el tren. ¿Cómo me voy a poner a averiguarlo ahora? Que tenemos fe. Siempre y cuando no haya montañas. No, aquí no. Por donde voy, en teoría voy bien. 10 millas, 3500. Vale. Ah, no vamos mal. De hecho, creo que la pista se ve ya un poco. O sea, yo estoy desplazadísimo. No, sí. Izquierda un poco. Un poquillo alto, ¿eh? Gracias, Positive Crime Sim. Vale, la aguja. Vamos a hacer así. Totalmente. A la aventura. Epa, joder, me da una rabia cuando... Milla 8, 2500, vale, vamos bien. Hay que bajar un pelín más rápido quizá. Voy a bajarle el tren. Ya se vaya metiendo un poquito. Ahora sí viramos. O... Ya se me había despejado un poquito la aguja. Tía, es que yo le pongo una vertical speed y él baja a la que le sale de los huevos, no sé si lo veis. O sea, realmente no te puedes fiar mucho. Le había puesto 600 pies por minuto, se me estaba tirando a 1000. Mi cara está desplazado, pues nada, nos vamos a la derecha. Y es ya casi. No tiene autolag. Autopilot. El relojito me sigue saliendo. De abajo. Ese de la carga. Circulito otra vez. Siempre pensaba que era la conexión que tenía allí. Yo creo que va a pasar en todas partes. No sé que sea algo incluso del ordenador. Estaba con la intriga de qué pasaría si abro la ventana. Me imagino que reventaría. Antes.
Está sacando una capturita. Ya, con el tema del compensador no me acaba de... Lo he hecho ya 20.000 veces, ¿eh? Os lo vuelvo a decir una más. Joder, manía tengo de mirar para la izquierda ahora. Os lo vuelvo a decir una vez más porque es que cuesta un huevo de trimar. Lo he hecho 50.000 veces durante el directo, pero es que la verdad es una barbaridad, tío. Vale. Arriba. Tenía que haber parado antes porque ahora voy a dar media vuelta aquí. Voy a hacer la pirula, porque si no esto... Esto no lo he tenido en cuenta. Tenía que haberla hecho más cortita la toma. A la pista libre cuanto antes. Cambio de casa. Black Shadow. Aquí. Taxi. El movimiento de la cabina también, ¿no? El tambaleo es muy... como muy bestia. Esto no sé si es por la actualización o no, porque sé que ha habido actualización, pero yo no he volado, hasta hoy. Pues no sé si esto es un tema de actualización. Pero... esta es la Piper PA34 Seneca de carenado. Salió creo que hace una semana, realmente. Yo no he podido hacer la review antes, me hubiera gustado hacerla antes. Pero... hasta hoy que me han puesto la fibra aquí. Abrir el simulador era un supli. Porque no cargaba nada. Tenía que hacerlo compartiendo conexión con el móvil y era un horror. No está... el avión está bonito, la verdad. El avión está muy chulo. El modelado está muy guapo. Pero luego tiene sus cosillas. Es que no me han acabado de convencer, pero bueno, en principio está bastante claro. No te puedes estar muy está mal del todo. Voy a ser peor. Ya están. Han encendido. Pero me los he olvidado. Navegación fuera. Vamos. Mezcla. El puñetero aviso de siempre. De Artura.